Muy buenas, collaces y collazos, aquí en Tama un nuevo directo en Alderiques. Anunciemos en nuestras redes sociales que, güey, tenemos una entrevista per interesante aquí porque, bueno, tuvimos de ellas interacciones de la gente que nos decíais el tema de, bueno, que por ser quien somos, ¿por qué no tratábamos el tema de la reforma del estatuto, que es lo que sucedía, y ya que estábamos un poco, bueno, atentos a lo que quieren les noticias, cómo se deben desenvolviendo les cuestiones, y güey, yo creo que tenemos un convidado que lle clave en toda esta historia y queremos charlar con él lo que lle el estilo de Alderic, que es un estilo, digamos, bueno, más informal, esta historia del Twitch. Facemos acordanza que non solo estamos en Twitch en directo aquí en Alderiques, que somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, que llevamos casi un año utilizando esta herramienta del Twitch, sino que también estamos en nuestra página web en directo, en alderiques.com. Y el convidado, como os anunciamos en las redes sociales, el convidado que nos acompaña, güey, non lle outro que el secretario general de Foro Asturias, y podíamos, bueno, llamarlo ese famoso diputado 27 que lle Adrián Pumares. Adrián, muy buenas, muchísimas gracias por haberate Alderiques al Twitch. Muy buenas y encantado de estar aquí y poder, bueno, pues poder falar por lo menos un rato curioso que no é lo habitual poder falar, aunque sea un ratín, ¿no? Más de media hora, 3/4 de hora, non é lo habitual. Claro, sí, porque, bueno, estáis avezados en lo que lle el tema político, bueno, yo que lle el canutazo que se llama, lo del micro, y de esta manera buscamos un poquitín, lo que vamos a intentar na entrevista de güey, reflexionar, bueno, si me permites tratarte de tú, contigo un poquitín. Por favor. Contigo, bueno, el hacer un poco una cronología de lo que ha sucedido con la reforma del estatuto, pero de ir más allá, Adrián, si te parece, que lle falar un poco de la política asturiana, ¿no? De cómo ves, y además como lle es bastante activo en las redes sociales, bueno, falaste también de lo que son los resultados de Castilla y León, ese emburrión o puxu de la extrema derecha. A lo primero, Adrián, decíamos que podíamos llamate como el diputado 27. Vamos a contar a la gente, porque a lo mejor eso, el Twitch es una herramienta que puede sentirnos cualquier persona. No sé si tenías, a lo primero, siempre entrugamos a la gente de alguna experiencia anterior así en un directo en esta plataforma de Twitch. No, en Twitch es la primera vez que conocía, evidentemente, vi vídeos en Twitch, pero yo la primera vez que participo en esta plataforma. Sí, aparte, ¿y qué te parece en esto? Vos que decía el otro día que también tuvimos a Sofía Castañón, que es la vocera de Podemos Asturias. Vos como políticos, estas nuevas herramientas, ¿cómo lo veis, digamos, extremadamente con lo que llevan los medios de comunicación habituales? Bueno, como te decía antes, ya el poder tener una conversación que dure más de media hora, 3/4 de hora, poder falar un poco posado, yo creo que es importante, pero no solamente en relación con los medios de comunicación. También en el Parlamento, pues bueno, al final tienes un tiempo que es muy limitado, que tienes que ir al tema de la manera más sintética posible, y bueno, pues poder echar, como digo, unos cuantos minutos falando de la política general en Asturias y bueno, en este caso también por tarde de actualidad, evidentemente, del Estatuto de Autonomía, yo creo que es importante y de hecho, bueno, y necesario. Claro. Y luego la aplicación que se utilice, bueno, pues Twitch es una aplicación que es bastante mañosa, porque además permite también que la gente pueda participar, que pueda entrugar, y yo creo que eso ya también importante, porque al final, bueno, si lo que tú me puedas preguntar y yo te puedo responder, pues podrá ser interesante, pero yo creo que si alguien también tiene que aportar, pues evidentemente ye mejor. Claro, y eso, por eso comentamos a la gente, comentamos vos que tenéis un chat disponible y que podéis hacer les entrugues que vos preste Adrián Pomares, porque, Adrián, a lo primero, ¿cómo llevaste el estar en ese centro del tablero político cuando surgió todo este tema de la reforma del estatuto? ¿Cómo llevaste tú personalmente el tema de estar ahí en ese centro del tablero político asturiano? Sinceramente, con absoluta normalidad. Al final, estar en ese sentido en el centro de un tablero político, del tablero político en este caso,
y una cuestión simplemente de aritmética parlamentaria, ¿no? Entonces, como no hay algo que yo ni haya buscado, ni haya pretendido, ni haya forzado, no hay algo ni que me agrade ni que me incomode. Al final, bueno, cuando un concurre a unas elecciones y cuando a quien promete el cargo de diputado de la Junta General del Principado de Asturias, pues está expuesto a estas cuestiones, ¿no? A ser el diputado, en alguna ocasión el diputado 23, en otros el diputado 27 y por eso digo que eso no me preocupa. Lo que sí, además, precisamente no me preocupa porque yo, que soy un defensor también de la disciplina de voto, en este caso en relación con el partido político, yo tengo detrás un partido político donde yo evidentemente doy mis opiniones, que en este caso por ser secretario general, por ser el portavoz y el único diputado de una Junta General, yo una opinión desde luego relevante, pero al final yo no es solo una decisión personal que yo pueda tomar, ¿no? Entonces yo sé que cuando tomo una decisión, sea en un sentido, sea en otro sentido, pues hay un partido detrás que me respalda, ¿no? Entonces, en ese sentido, de verdad que no, bueno, no me preocupa excesivamente ser el diputado 23 ni el 27. Yo creo que cuando alguien promete el cargo de diputado de la Junta General y lo que tiene por delante y hay que tomarles cosas según vienen. No, es eso. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.